La beta de Monster Hunter Wilds nos ha dejado un gran vacío, así es, cuando ya se ha terminado la beta pues extrañamos muchísimo eso y han salido ciertos comentarios de las cosas buenas y las cosas malas que nos ha dejado. Y entre las quejas está de que los monstruos se mueven mucho dentro del mapa y esto a muchas personas no les ha gustado. La verdad es que los monstruos sí cambian constantemente de zona, eso termina siendo un poco molesto ya que la mayoría del tiempo te la pasas persiguiendo al monstruo, pero esto no es todo. En particular yo siento que los cambios se ven demasiado forzados. Si se han dado cuenta, siempre que se mueve el monstruo siempre se va a una trampa o siempre se va a ir a algún lado donde le puedes hacer algo con el entorno y esto se siente demasiado forzado. Cuando se mueve por primera vez se va a ir a alguna zona donde hay algunos luminisectos para poder flashearlo, o hay una trampa en el árbol, o abajo de donde estaba volando Raidou hay algunas espinas para hacerle más daño. Cuando se traslada hay alguna roca que le puedes tirar. Realmente los cambios son muy rápidos y se sienten demasiado forzados, como que te está diciendo que tienes que hacer eso en la cacería, y eso realmente no me ha gustado. Si el cambio se sintiera más natural no habría problema, pero está hecho para que tengas que interactuar con el entorno. Ahora, espero que esto solamente sea por el tema de la beta, ya que esto te ayuda a entender un poquito cómo podrías interactuar con el entorno. Y la justificación que estoy viendo es que posiblemente sea para que la gente entienda que puedes interactuar con el entorno. Esperemos que no todos los combates sean de esta manera y solamente sea en la beta, ya que de esta forma podrías ir descubriendo mejor el entorno y ver que se puede interactuar con el monstruo. Pero realmente si dejan esto se va a ver muy forzado las interacciones con el entorno y el monstruo. Ahora obviamente también está el counter para que no haga esto el monstruo, y han puesto las cápsulas de atracción. Estas cápsulas son bastante buenas porque lo que hacen es que tengas el agro del monstruo y de esta forma no va a estar cambiando de zona. Así que si realmente no quieres que esté cambiando de zona, puedes utilizar estas cápsulas para poder mantenerlo en la zona que tú quieres. Por lo que estuvimos viendo, se pueden utilizar 3 veces esas cápsulas antes de que cambie de zona, así que vas a poder mantenerlo durante mucho tiempo en una sola zona y en un solo lugar en específico. De hecho hay muchos cazadores que utilizaron esta cápsula para poder mantenerlo en las espinas y que le esté haciendo daño constante. Hay personas que utilizaron esas cápsulas para poder hacer un recorrido de piedras y bajarle el 40% de vida al monstruo, y de esta forma haciendo menos tiempo en la cacería. Así que las cápsulas que te generan agro son bastante buenas y fueron poco utilizadas en la beta. Esto realmente fue descubierto ya que era necesario que el monstruo permaneciera en un cierto sitio y era bastante cansado estarlo persiguiendo por todas las zonas. Ahora, otra de las cosas que nos dimos cuenta es que el monstruo siempre sigue el mismo recorrido y que en cada una de las zonas en las que se va un monstruo normalmente vas a poder poner un campamento. De esta forma podrías trasladarte directamente a la zona del monstruo y no tener que estar recorriendo todo, pero para esto tendrías que saber cuál es el recorrido del monstruo al que vas a cazar. La verdad es que me ha gustado muchísimo la mecánica del agro, sobre todo para las armas que requieren un esquive perfecto para poder activar algo. Recuerden que lo más probable es que vengan habilidades que cuando tú hagas un esquive perfecto o un bloqueo perfecto se active, ya sea ataque, defensa o lo que quieran poner. Y de esta forma con estas cápsulas va a ser mucho más fácil porque el monstruo se va a centrar en ti. Así que si vuelven a poner otra beta les recomiendo que prueben esas cápsulas para que no se esté moviendo mucho el monstruo, y podría ser un tip que les podría funcionar. Ahora han salido también detalles en el modo enfoque que posiblemente no conocías y en este video que está apareciendo en pantalla te lo voy a explicar. Ahí hablo un poco de cuál es la ventaja que actualmente tiene el modo enfoque y sobre todo si se tienen o no que reventar las heridas cuando salen. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video. Bye.